Nosotros hemos leído antes de la predicación de hoy un pasaje de Romanos, y ese pasaje de Romanos es uno de los pasajes más importantes de la Escritura porque es la presentación fundamental del Evangelio. El apóstol Pablo reconoce que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Y no solamente esto, sino que manifiesta la justicia de Dios, y él termina diciendo algo que es quizás una de las frases características del apóstol Pablo: porque el justo por la fe vivirá. Esa es una de las frases características del apóstol Pablo, a quien se le reconoce de manera particular, pero hoy día yo tengo que hacerles una confesión que pocos de ustedes saben. No es una frase del apóstol Pablo, es una frase del profeta Habacuc, que Habacuc dijo 600 años antes de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo la adopta y la toma como propia y la usa justamente porque usa una verdad de Dios para señalar la realidad del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La manifestación del plan de la justicia de Dios para la salvación del hombre en medio de su realidad de pecado. Eso está allí en la Escritura y está en el libro de Habacuc. ¿Por qué es entonces que nosotros no vamos al libro de Habacuc? Hay muchos pasajes en la Escritura que toman vida propia. ¿No les ha pasado a ustedes? Hay versículos por ahí que toman vida propia y que parece que adquieren una dimensión particular que se aleja de la realidad del contexto en el que ha sido dicho originalmente. Eso pasa con muchos versículos que nosotros recordamos con mucha frecuencia y que para nosotros, por ejemplo, son de una inspiración diaria. Sin embargo, debemos recordar que las Escrituras no son píldoras para calmar nuestros males espirituales de vez en cuando, y yo voy ahí al casillero, al botiquín, y tomo una píldora de tal manera que es el Romanos 8:28, porque lo necesito ahora que estoy pasando una situación equivocada. Me la tomo de tal manera que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y todo cambia. En realidad, las Escrituras no son píldoras. Las Escrituras son piezas de rompecabezas, que en la medida en que nosotros las vamos ubicando en su lugar original, en esa misma medida nosotros vamos descubriendo todo el plan de Dios. Vamos descubriendo aquello que el Señor ha hecho por nosotros. De tal manera que es muy interesante lo que han propuesto los pastores en esta oportunidad, que es el hecho de poder presentar de manera amplia lo que un profeta en particular ha enseñado. Y por eso vamos a ubicarnos en el profeta Habacuc y voy a mostrarles a ustedes 3 pasajes de Habacuc que en realidad son los pasajes que todo el mundo menciona y quizás todo el mundo conoce de alguna manera u otra. Y así como confunden el pasaje de por la fe con Pablo, así también hay otros pasajes que yo quiero verlos. Voy a ver si tenemos la pizarra lista. Ya. Habacuc, capítulo 2, el verso 4. Habacuc, el capítulo 2, el verso 4, ese es el famoso pasaje. Dice: así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Este es uno de los pasajes más reconocidos del profeta Habacuc, aunque no se le reconoce a él como tal. En el capítulo 2, el verso 14, tenemos otro pasaje que es sumamente conocido: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos de nosotros lo hemos cantado alguna vez? Un corito muy famoso que habla, ¿no es cierto?, de esto, de que como las aguas cubren el mar, también la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Este es el segundo pasaje, y hay un tercer pasaje que está en el capítulo 3, en los versos 17 al 19, ¿no?, que probablemente muchos de ustedes conozcan
y que es un pasaje que produce realmente mucha esperanza. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Y ya este es para el director del coro con mis instrumentos de cuerda, es la dirección de este canto que es poético. Ustedes deben saber que las profecías básicamente están escritas como cánticos o poemas, por lo tanto esta es la dirección para la lectura y el tono que se le debería dar a la profecía en particular. Lo que quiero señalar con ustedes es que estos tres pasajes son pasajes que nosotros sacamos de la historia y los usamos de manera particular, pero no podemos entender con claridad cómo es que llegaron a ser dichos, en qué contexto es que estos pasajes fueron dichos, de tal manera que perdemos la riqueza de la razón de ser que Dios a través del Espíritu Santo guió a Habacuc para que esas palabras fueran dichas. Las sacamos de su contexto y las tomamos para nosotros, las estiramos, pero en realidad perdemos la realidad de su origen. Ahora, permítanme contarles una historia. Les voy a contar una historia que tiene que ver justamente con esto. Cuando yo era niño, hace muchos años, cuando yo era niño, había una canción que era muy famosa, que mi mamá la ponía en discos continuamente, que se escuchaba continuamente en la radio. Una canción que forma parte de mi memoria, a tal punto que cada vez que la escucho me transporta a mi infancia. Yo sé que ustedes son de otra generación, pero probablemente han oído hablar de los iracundos. Sí han oído hablar de los iracundos, ¿verdad? Una banda uruguaya que presentó sus canciones, fueron muy famosos a finales de los 60s y la mitad de los 70s, tuvieron muchos hits. Uno de esos hits se llamaba Puerto Montt. También, hay cultura de música. Entonces, Puerto Montt. Entonces, esta canción dice en el coro, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. ¿Verdad? Algunos la recuerdan, otros no tienen idea. Pero lo que me llama la atención es que en mi actitud infantil, yo tenía la idea, ¿no es cierto?, de este Puerto Montt como una playa paradisíaca, palmeras, ¿no es cierto?, algo, el cielo tan azul, dice, la dejé sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt. Entonces me imaginaba algo como Cancún o como Punta Cana, ¿no? O sea, esa era mi idea de Puerto Montt. Hasta que ya muy mayor fui a Puerto Montt. Y Puerto Montt es una ciudad austral, más cerca a la Antártida que al Caribe. Y una ciudad que en verano tiene una máxima de 20 y una mínima de 10. Y que en este momento tiene 2 grados de temperatura. Es una ciudad sumamente fría. Por lo tanto, yo tenía en mi cabeza una imagen mental de algo que no era realidad, y yo la dejé sola frente al mar, probablemente completamente entumecida, ¿no? Esa muchacha, ¿no? Estaba muerta, frío, sola frente al mar, y eso le da aún mayor tristeza al asunto. Pero lo cierto es que, y aquí viene el contexto que es tan importante, Eduardo Franco es el vocalista del grupo Los Iracundos. Él
Él es el cantor y él es el escritor de las canciones. Él hizo esta canción y la llamó Por tu amor, Puerto Montt, por tu amor. Pero no rimaba, o sea, como que le faltaba a la canción valor. Entonces, conoce a un productor chileno y le dice, si quieres entrar al mercado de Chile, Puerto Montt rima más que por tu amor. Y él dijo, ahí está. Y cambió la canción de Por tu amor a Puerto Montt. Pero este señor Franco nunca en su vida pisó Puerto Montt. Por lo tanto, cuando dijo sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt, no sabía lo que estaba hablando. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Quiero decirles que básicamente es muy importante para encontrar la naturaleza de un texto que nosotros tengamos claridad sobre el contexto, que nosotros sepamos cuál es el origen que le dio qué es lo que dio origen a las palabras que el profeta está mencionando. Por eso es que nosotros hemos titulado a esta reflexión las grandes preguntas sin respuesta. Porque Habacuc es un profeta aproblemado. Es un profeta que cuestiona la realidad y cuestiona al Dios que está participando aparentemente en medio de esa realidad. A diferencia de cualquier otro profeta, en realidad Habacuc no le habla al pueblo. La profecía de Habacuc es una profecía en donde él se habla a sí mismo, en donde Dios le está hablando a él. Ahora, ¿qué es lo que a Habacuc le problemaba tanto que hizo que escribiera lo que escribiera bajo la dirección de Dios? ¿Qué es lo que Dios le responde? ¿Cuáles son las preguntas que hace? ¿Y por qué es que termina Habacuc hablando como habla? Eso es fundamental. Entonces, en primer lugar, yo quiero que vayamos al contexto general. ¿Qué está pasando alrededor de Habacuc para que nosotros podamos ubicarnos juntamente con él? En primer lugar, lo que sabemos es que Habacuc está hablando a finales del siglo VI antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? En el capítulo 1, en el verso 6 de Habacuc, dice, en el capítulo 1, el verso 6 de Habacuc dice, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Aquí está este versículo, le da a los historiadores y a los estudiosos bíblicos la razón de ser, ubica a Habacuc en un momento determinado de la historia. Se las voy a contar muy brevemente. El imperio asirio estaba llegando a su fin, completamente debilitado. Los babilonios habían empezado a surgir como una nación gobernante. Los egipcios tenían cierto poder sobre la Palestina y ellos estaban ejerciendo presión sobre ella. Era un tiempo de absoluta dificultad, un tiempo de mucha tensión entre poderes que estaban allí peleándose entre ellos y que afectaban la situación del reino de Judá. ¿No les parece muy similar a lo que nosotros estamos viviendo ahora? Lo que le pase a Trump nos afectará a todos. Lo que sucede en Ucrania, lo que pasa en Israel, lo que está sucediendo de manera geopolítica nos afecta a todos nosotros. Ahora, eso era en relación con lo que estaba sucediendo en el mundo de esa época y la presión que ejercía sobre el reino de Judá.
Otra cosa importante que ustedes deben saber con respecto al momento de Habacuc es que Habacuc está viviendo en un tiempo en donde el reino de Israel tiene más de 100 años de haber desaparecido. El reino de Israel, recuerdan que Israel se dividió en dos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. El reino de Israel era mucho más grande que el reino de Judá y el reino de Israel había desaparecido de sobre la faz de la tierra y tenía ya más de un siglo de no existir. Los judíos en Judá se aferraban fuertemente al hecho de las promesas de Dios, de que Dios no los quitaría de la faz de la tierra, pero ellos estaban enfrentando grandes y poderosas dificultades. Ahora, ¿quién gobernaba Judá en ese momento, en el momento en que Habacuc aparece? Había un hombre que había empezado a gobernar desde los 8 años. Ese hombre se llamaba Josías. Josías se le conoce como el gran reformador de Judá. Él hace un gran descubrimiento. ¿Ustedes saben qué descubrió él? ¿Qué encontró? Encontró la ley. La ley se había perdido, la palabra de Dios se había extraviado. Y un sacerdote en medio de una renovación del templo encuentra la ley y aleluya, Josías la empieza a leer y empieza a generar una serie de reformas favorables a Israel. Un verdadero avivamiento empieza a surgir. Él gobierna por más de 30 años y las cosas parecen ir bien, pero había una conmoción geopolítica. Había la presión de Egipto en contra de los asirios. ¿Qué sucede? Sucede que Josías sale a la batalla empujado por los egipcios para vencer a los asirios y él muere en batalla repentinamente. Esto causa una conmoción inmensa. Egipto se aprovecha de esto y en primer lugar, el hijo de Josías, Joacás, de 23 años, asume el poder, pero solamente puede estar en el poder por 3 meses. Lo que hace el faraón Necao, ¿le está gustando la historia? No, estoy aburriendo. Está bien, ¿no es cierto? Porque tienen que saber la historia. Es parte de la historia. El faraón Necao agarra y toma a Joacás y dice, me lo llevo a Egipto. Y se lleva a Joacás a Egipto prisionero y es en Egipto donde Joacás muere. ¿Qué hace Necao? Nombra un rey títere, alguien que se le sujete. Nombra a otro hijo de Josías de nombre Joacim y que en ese momento tenía 25 años, un hombre absolutamente malo, perverso, apartado completamente de Dios, y este hombre gobierna por 11 años. Durante ese tiempo es que los babilonios hacen su aparición y empiezan a presionar toda la región, vencen a Egipto de tal manera que Judá se queda sola y empieza a generarse la enorme presión para que Israel vaya al destierro. Allí es donde Habacuc lanza las grandes preguntas que tenía en su corazón. Lo que es absolutamente cierto y seguro es que él tenía que hacerse grandes preguntas. Él estaba viendo una conmoción general. El gran avivamiento de Josías se había perdido, un rey malvado estaba gobernando. Las decisiones de Joacim estaban haciéndole daño a todo el pueblo de Judá. Los profetas y los sacerdotes se habían apartado de Dios, estaban profetizando mentira. Un detalle más para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando aquí es que el compañero de Habacuc en términos proféticos es el profeta Jeremías. Jeremías también está viviendo en el mismo tiempo que Habacuc, aunque no tiene la misma preponderancia que Habacuc tiene. Sin embargo,
Ellos dos están allí en medio de este conflicto. Y lo cierto, hermanos, es que todos nosotros nos hacemos muchas preguntas en medio de la realidad de la vida. La realidad de la vida nos hace siempre cuestionarnos nuestras convicciones. La realidad de la vida nos hace cuestionarnos nuestras seguridades. Muchas cosas pasan a nuestro alrededor. El problema de los Rolex, la fiscal de la nación, las cosas de aquí. Todos nosotros tenemos nuestras propias conmociones y esas conmociones generales no nos dejan vivir en paz. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con nuestro amigo Habacuc? Habacuc se caracteriza por sus preguntas incisivas sobre la situación que estaba viviendo y sobre su percepción acerca de aquello que el Señor debería estar haciendo en ese momento. ¿Acaso nosotros no nos preguntamos, mira, Señor, lo que está pasando? Y quizás queremos ser consejeros de Dios y decirle, Dios, tú deberías estar haciendo esto. O Dios debería estar haciendo aquello. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no le pasan esto a los malos? ¿Por qué los malos prosperan? Esa es una pregunta que aparece en la Escritura muchas veces. Todos nosotros estamos continuamente haciéndonos preguntas. Nos preguntamos sobre el control soberano de Dios sobre las circunstancias, sobre los asuntos humanos, especialmente cuando no es evidente su control, cuando parece que no hay control de parte de Dios. Ahora, también sufrimos cuando percibimos que Dios está indiferente, que Dios está silencioso. También nos hacemos preguntas cuando vemos la prosperidad y el dominio que tienen los malvados sobre el mundo. Nos preguntamos si Dios está interviniendo, pero nos preguntamos cómo lo hace, porque todo suena tan misterioso. Por eso es que Habacuc es tan personal. Por eso es que Habacuc es un libro que no debemos dejar de leer, porque es un libro que nos acompaña cuando nosotros estamos en esa misma situación. Cuando nosotros también tenemos preguntas y parece que tenemos preguntas que no tienen respuesta. Entonces, Habacuc tiene la forma de un salmo de lamento. Un salmo de lamento es un poema en donde uno presenta un problema delante de Dios y no solamente lo presenta, sino que busca escuchar la solución que viene de parte del Señor. De tal forma también que Habacuc no es un discurso público, sino que es una reflexión íntima, es algo personal, es lo que sucede en el alma del profeta que luego se hace público. Entonces vamos a ver ahora, muy brevemente en el tiempo que nos queda, tres aspectos. ¿Cuáles eran las preguntas que hacía Habacuc? ¿Con qué actitud hacía las preguntas? Luego vamos a descubrir las respuestas de Dios y luego finalmente vamos a ver cuál es la actitud correcta cuando Dios responde. Entonces, básicamente de manera muy sencilla, la primera pregunta que surge en el corazón de Habacuc es que él percibe la falta de ayuda de Dios ante una realidad plagada de violencia y liderada por los malvados. Ya les he señalado el contexto, entonces, por lo tanto, vemos que realmente Habacuc tenía mucho que cuestionar. Así que empecemos a leer. Capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Miren cómo empieza la profecía, cómo empieza el libro. Y él dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia. Sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad
y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. ¿Ustedes notan la gravedad de la realidad del corazón del profeta? El profeta está poniéndose delante de Dios y le dice, ¿hasta cuándo? A mí me tiemblan las piernas pensar que me voy a parar delante de Dios y le digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo te voy a pedir ayuda y no me escuchas? ¿Hasta cuándo voy a clamar a ti que hay violencia, sin embargo tú no salvas? Es realmente dura la apreciación con que Habacuc está presentándose delante del Señor. Y no solamente le dice, esto es algo que yo me imagino, sino que él pone pruebas y le dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. No es una percepción, es lo que yo estoy viendo delante de mis ojos. Y yo creo que esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos en algún momento. Señor, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo voy a clamar a ti por ayuda y tú no me vas a responder? ¿Hasta cuándo yo voy a clamar a ti diciéndote, Señor, hay violencia y tú no me salvas? Estas son las pruebas. Habacuc está abriendo su corazón delante de Dios. Y yo quiero decirles algo que es importante reconocer. Es importante reconocer que muchas veces nosotros no le hacemos estas preguntas a Dios, pero esas preguntas sí están en nuestro corazón. Esas preguntas no se las hacemos al Señor, pero el Señor, que conoce nuestros corazones, las escucha perfectamente. Y están allí. Y nos preguntamos, ¿dónde está el gobierno de Dios ante lo que me está pasando? Pero Habacuc habla de la falta de ayuda de Dios, pero Habacuc también hace una segunda cosa. Él cuestiona el carácter de Dios ante la realidad que él está viviendo y él está observando. Él dice, ¿cómo es posible que haya una contradicción entre el carácter santo de Dios y la forma en que aparentemente Dios está gobernando los eventos que Habacuc está observando? Y miren lo que dice en el capítulo 1, los versos 12 al 14. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto, oh roca los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Nuevamente, él no solamente está cuestionando la situación, sino que ahora está cuestionando el carácter de Dios en la forma en que Dios interviene ante esa situación. Lo cierto, hermanos, es que ahora nosotros nos encontramos con un gran misterio, que es el misterio de poder saber cómo es que Dios obra. Y en la Escritura, esta idea del misterio de Dios obrando es una realidad permanente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Salomón catalogaba como la vida bajo el sol
todo aquello que era diferente a la forma en que Dios obraba. Por ejemplo, Eclesiastés 3:16 dice, funciona, aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la injusticia, en el lugar de la justicia, está la iniquidad. Es evidente que los hombres de Dios en la Biblia descubrían que la vida bajo el sol era una vida de descomposición moral. Eso es evidente. El capítulo 4, el verso 1 también de Eclesiastés dice, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Esta es una realidad evidente. Y Salomón, en medio de su sabiduría, está señalando que en la vida bajo el sol, esta es una realidad. Sin embargo, la Escritura no nos deja solamente con la vida bajo el sol. Nosotros tenemos un Dios que es trascendente, un Dios que está sentado en su trono y que gobierna sobre todas las cosas, aún las cosas que están bajo el sol. El problema es que nosotros estamos acostumbrados y estamos capacitados solamente para ver la vida bajo el sol y no los misterios del obrar de Dios, de tal manera que el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 55, en los versos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos delante del Señor. Y en el verso 9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. De tal manera que nosotros tenemos una realidad perenne que observamos, pero hay un Dios que es más grande en sus caminos y en sus pensamientos que está obrando. Pero eso genera una tensión en nuestra alma porque nos hacemos preguntas como las hace Habacuc, que aparentemente no tienen respuesta al mirarla a la luz de la vida bajo el sol. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:9, y he tratado de juntar estas ideas, sino que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, definitivamente nosotros no podemos ver a Dios obrando simplemente a través de la observación de la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Cosas que ojos nunca han visto, que oídos nunca han oído, que nunca siquiera hemos imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De tal manera que el apóstol Pablo continúa diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces es evidente que Habacuc está cuestionando una realidad, pero no puede interpretar esa realidad mientras Dios no hable. Y ahí esto es donde yo quiero dejar a ustedes un asunto importante. Nosotros podemos levantar nuestra voz y decir, Señor, ¿dónde estás? Vengo clamando a ti, pero no me ayudas. Señor, ¿cómo puedo observar tu carácter santo en medio de todo lo malo que está pasando? Yo nunca podré obtener respuesta a través de las circunstancias, sino a través del corazón de Dios hablándonos y dándonos a entender su corazón en medio de las circunstancias. Moisés decía en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley.
Hay muchos aspectos del obrar de Dios que son misteriosos. Hay muchos aspectos del obrar de Dios que escapan a nuestra capacidad de entendimiento. Hay muchos aspectos del obrar de Dios que no nos corresponde saber. Pero el Señor nos ha dejado su palabra para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que la guardemos, que nosotros vivamos de acuerdo a esa realidad. Entonces, volviendo a Habacuc, ¿qué actitud toma Habacuc con estas preguntas? Muchas veces nosotros tenemos estas preguntas, pero no esperamos respuesta. A veces nosotros hacemos estas preguntas como levantando el dedo delante de Dios diciendo, a ver dónde estás, pues, a ver, baja, a ver si tú eres capaz de hacer todo lo que dices que eres y que dices y señalas que eres el Dios del universo. A veces nos hacemos estas preguntas, pero seguimos viviendo como todo el resto vive, buscando respuestas, las mismas respuestas que todo el mundo busca. En la política, en la seguridad, en la cuenta bancaria, escondiéndome en mi casa. Pero la cosa es poder encontrar la respuesta que viene de Dios. Y aquí viene la gran diferencia con el profeta Habacuc. En el capítulo 2, en el verso 1, dice, oye, este hombre está ajustado, ¿eh? Está afilado, ya. Entonces dice, el capítulo 2, el verso 1, dice, después de levantar su queja, él dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Y aquí está, esto es sumamente interesante, hermanos, porque cuando nosotros tenemos preguntas como cristianos, nosotros tenemos que buscar la respuesta. Pero encontrar la respuesta no es algo sencillo. No es ir donde el pastor Martín o donde el pastor Daniel y pedirle media hora para que nos responda todas las interrogantes del mundo que yo tengo desde que era pequeño. Lo importante es tener una actitud de vigilancia. Habacuc está utilizando una figura militar, la figura del atalaya. En el alto del monte se levantaba una fortaleza y desde esa fortaleza había un hombre que vigilaba el camino, que observaba con atención lo que estaba delante para descubrir cuándo viene el enemigo. Esa misma actitud es la que tiene Habacuc. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice. O sea, esta disposición a buscar la respuesta de parte del Señor es fundamental en cada uno de nosotros. Nuestro gran problema no es que Dios no quiera responder. El gran problema es que no tenemos el tiempo para buscar la respuesta y esperar la respuesta que viene de parte de nuestro Dios. Una de las grandes dificultades que tiene el cristianismo contemporáneo es que el cristianismo contemporáneo ha perdido la capacidad de reflexionar personalmente en la palabra de Dios. Nos cuesta meditar, nos cuesta estar a solas con Dios. Nosotros queremos la respuesta de Instagram, queremos el Twitter, queremos la frase magistral, pero nos cuesta encontrar el contexto y la respuesta que viene de Dios. Dice, velaré para ver lo que Él me dice. Esto habla también de que ya dije todas mis preguntas, ahora tengo que callarme. Cállate, por favor. ¿Puedo hablar? No, a veces le pasa que están hablando con alguien y la otra persona, pero déjame hablar. Espérate que yo también tengo algo que decir. No, dame un ratito, yo voy a decir algo, te voy a responder. Entonces, cuando él dice, velaré para ver lo que él me dice, habla de que tengo que callarme y tengo que escucharlo.
A veces nosotros no escuchamos porque dentro de la cabeza seguimos con nuestro problema y por eso no lo resolvemos, porque no estamos escuchando a la otra persona. Y es peor todavía cuando no escuchamos a Dios en medio de los dilemas de nuestra vida. Velaré para ver lo que Él me dice. Pero lo último y que me sorprende, y de esta última frase es muy variada en las traducciones, ustedes la van a encontrar diferente en la Reina Valera del 60, pero aquí hay una connotación porque dice, y veré lo que dirá el Señor referente a mi queja, dice, ¿no? Eso dice en la Reina Valera del 60. Pero aquí en la NBLA dice, ¿y qué he de responder cuando sea reprendido? ¿Y por qué dice esto? Porque él sabe que se pasó, pues. Los estudiosos no están de acuerdo con el texto porque suena así. Dicen, pero cuando sea reprendido, ¿cómo reprendido? Y en el idioma original es un poco diverso, pero lo cierto es que todos nosotros sabemos que finalmente tenemos que sujetarnos al Señor. Que la actitud no es una actitud de tú a tú con Dios. A ver, ¿cómo es la cosa, Diosito? Vamos a ver, dime, respóndeme, ¿qué estás haciendo, qué no estás haciendo? No es así con Dios. Nuestra actitud es una actitud de sujeción al Dios que está delante nuestro. ¿Y cómo responde Dios a este hombre que espera? Vamos a leer a partir del capítulo 1, el verso 5. Y ya mi tiempo se está agotando, pero como soy invitado, no hay represalias. No, ya. Dice, a partir del verso 5, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. ¿Cuál es la primera respuesta de Dios? La primera respuesta de Dios, nunca esperes que yo haga algo que tú imaginas, porque soy Dios. Nunca esperes que yo haga algo que tú imaginas. Observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Hermano, nuestro Dios no cabe en la palma de nuestra mano. Dios es Dios. Dios nos va a sorprender permanentemente, simplemente porque es Dios. ¿Saben dónde esto se demuestra con claridad? En los evangelios. Jesús es el maestro de maestros, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con sus discípulos? Siempre andaba ¿en dónde? En Babilandia. Los 3 años se la pasaron en Babilandia. ¿Por qué? Porque los discípulos querían aterrizar a Jesús y Jesús siempre los sorprendía. Pero a veces, hermanos, en la iglesia contemporánea queremos tener a Jesús amarradito, sujeto a mi cuerpecito de creencias. Y en realidad Dios nos sorprende, irrumpe y nos sorprende, y es más grande que nosotros. En el verso 6 dice, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Lo segundo que dice Dios, sin pedir disculpas, es que Dios obrará de manera soberana al elegir sus medios y al elegir sus instrumentos. Dios utilizará medios e instrumentos que Él decidirá usar conforme a su voluntad. Lo vemos con los babilonios, lo vemos con Ciro, lo vemos con Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? ¿Quién era Moisés? Un fracasado, al que el Señor levantó en su momento. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Quién es Saulo de Tarso? El mayor perseguidor de la iglesia. Y el Señor lo levanta y le dice, oye, este va a ser un instrumento escogido mío para que le hable a reyes y para que le hable a los gentiles.
El Señor nos sorprende con sus instrumentos. El Señor nos sorprende siempre con sus medios. En el capítulo 2, en los versos 2 y 3, dice: entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Lo tercero que aprendemos de Dios es que Dios no es solamente soberano y utiliza los medios que Él quiere y siempre nos asombra, sino que Dios es un Dios fiel que cumple lo que Él ha dicho. Y por lo tanto tenemos la responsabilidad de leer a la Escritura para poder reconocer qué es lo que Él ha dicho. Y por eso Él dice, mire lo que dice: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, pero ya está escrito. Y hermanos, nosotros tenemos una gran seguridad en medio de los tiempos turbulentos de Dina y Trump que nos rodean. ¿Saben cuál es nuestra seguridad? Que ya está escrito, que el Señor está centrado en su trono y que al fin de los tiempos nosotros nos gozaremos adorándole a Él por toda la eternidad. Ya está escrito, espéralo, asegúralo, es una realidad. Nada cambiará porque el Señor nos ha asegurado que el fin de los tiempos está garantizado en su poder. Esa es la seguridad que Habacuc requería, pero no era una seguridad que él pudiera ver aparentemente en medio de los líos que estaba viviendo alrededor, sino que necesitaba escucharlo de parte de Dios. Por eso es que el justo por la fe vivirá. Miren ustedes lo que dice el verso 4. Así es el orgulloso, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿A quién se está contraponiendo el justo? Al orgulloso. ¿Qué hace el orgulloso? El orgulloso no tiene un alma recta. El orgulloso es sabio en su propia opinión. El orgulloso cree que está estableciendo sus propios caminos, mas el justo, por la confianza en Dios, es que va a vivir. Por la seguridad de lo que el Señor ha dicho y por la seguridad en el plan que Él ha establecido. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, solo que lo dijo con mayor claridad porque ya el tiempo de Cristo se había cumplido. De tal manera que nosotros descubrimos también que Dios no está en conflicto con nadie. Dios no está peleando con nadie. El Señor está gobernando y el Señor está gobernando de manera soberana, pero de forma misteriosa. Y el Señor cumplirá sus planes a pesar de que nosotros creamos que el mundo se está cayendo en pedazos delante nuestro. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el capítulo 3, y ya vamos a ir terminando porque ya el tiempo, ya se me pasó hace tiempo. Sí, yo no cumplo mis promesas, yo soy humano, o sea, ¿no? Entonces, hay algo que Habacuc dice y con el que el Señor concluye su presentación en el verso 20 del capítulo 2, que creo que no se lo dije aquí a mi compañero, o se lo dije. A ver, vamos a ver si es capaz. Ah, sí, lo puso. Un astro, ¿eh? Un as. Dice, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Dónde está el Señor? En su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. A nosotros, hermanos, nos toca reconocer que este Dios soberano está en su lugar.
que Dios no esté en conflicto con nadie. No hay una guerra civil contra Dios. Hay una rebeldía de hormigas contra el Creador, pero que a Dios no le afecta en lo más mínimo, no lo despeina, no lo perturba, no le quita el sueño, porque nuestro Dios está en control de todas las cosas. Y esa es nuestra seguridad, y por eso dice, calle delante de Él toda la tierra. Estas fueron las palabras finales de parte de Dios para con su siervo. Y por eso es que a partir del verso del capítulo 3 empieza, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud de Habacuc? ¿Cuál es la respuesta de Habacuc ante el hecho de que sus preguntas no han sido respondidas completamente, pero el Señor ha mostrado su carácter delante de él? Y dice el verso 1 del capítulo 3, el 1, ya, perdió, mira, no llegó al final. Dice, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Seguramente ustedes como estudiosos de la Biblia se están preguntando qué significa en tono de Sigionot, ¿verdad? ¿Se están preguntando? No se están preguntando. ¿Qué significa en tono de Sigionot? Significa en tono de victoria, en marcha de victoria. O sea, lo que está haciendo Habacuc es que ya no va a tener esa desdicha, la desdicha de sus preguntas. Ahora que el Señor ha respondido, ahora reconoce que la victoria es del Señor en tono de marcha triunfal. Esa es la idea de Sigionot. Ya no es un tono depresivo, sino que es un tono de victoria. Y no solamente es un tono de victoria, sino que él se levanta en oración. Él se presenta delante del Señor y se humilla delante del Señor. Y él dice en el verso 2, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. El primer reconocimiento que tiene Habacuc con respecto a Dios es que él ha oído lo que Dios ha revelado a través de su palabra con respecto a él y él ha temido, pero ya no le teme a las circunstancias, le teme al Señor que es dueño de las circunstancias. De tal manera que esa es también nuestra actitud, no es el temor a las circunstancias, sino nuestro temor reverente al Dios que tiene control sobre todas las circunstancias. Y en el verso 2, también un pasaje muy conocido, dice, oh Señor, perdón, y vamos a seguir leyendo porque continúa, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, como dice la versión Reina Valera del 60. Pero esta idea de avivar simplemente es, Señor, que permanezca clara en nosotros la idea del Evangelio, la idea del control que tú tienes sobre toda la historia. No está diciendo, Señor, crea una nueva obra en medio de estos tiempos. ¿Se dan cuenta la diferencia? No está diciendo, haz algo nuevo, porque mira, acá está Trump, Israel, Palestina, Putin, ¿no es cierto? Dina y los Rolex, ¿no? O la fiscal que cayó, tienes que hacer algo diferente. No, lo que le está diciendo es, Señor, reaviva tu obra. Que nosotros seamos conscientes que tu obra no ha cambiado, que tú sigues al tanto de la historia, que esta pequeña historia que nos toca vivir en nuestra generación no cambia tus planes, porque tú no tienes que cambiar tus planes, porque tú eres el Dios soberano quien tiene control sobre todas las cosas. Y aunque esto lo dijo Habacuc hace 2600 años, nosotros seguimos diciendo, Señor, mantén tu plan estable, porque eso es lo único necesario para que nosotros podamos sobrevivir.
Terminamos. Vamos a cerrar. Ustedes recuerdan el pasaje que dice en el verso 3:17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, etcétera, etcétera, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Precioso pasaje, ¿no es cierto? Lo que a veces nos olvidamos es lo que dice el verso 16, que es el preámbulo, el contexto a ese pasaje. Y miren lo que dice este pasaje, el 16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Y aquí viene lo interesante. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadir. Señores, ¿qué es esto? Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Y por eso él dice, aunque la higuera no florezca. ¿A qué se está sometiendo Habacuc? Al plan de Dios. Porque en ese tiempo, volviendo al contexto, ustedes recuerdan a Jeremías muchas veces que lo metieron al pozo, lo llevaron a la cárcel, lo metieron en el cepo. ¿Por qué? Porque él predicaba esto. ¿Y qué decían todos los profetas, los sacerdotes y los reyes del tiempo? ¿Qué decía Joacim? ¡Imposible! El Señor me ha dicho que a nosotros no nos va a pasar nada, que vamos a derrotar a nuestros enemigos, bla, 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 bla. Pero nadie había escuchado al Señor. Habacuc escuchó al Señor y se sometió al Señor. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Dicen que aproximadamente pasaron 2 o 3 años antes de que cayera Jerusalén cuando Habacuc escribió estas palabras. Porque se sometió al Señor. ¿Cómo yo puedo esperar tranquilo? Yo puedo esperar tranquilo solo cuando sé que el Señor opera de maneras misteriosas pero soberanas para mi bien. Y eso es lo que le sucedió a él. Esa tranquilidad es el descanso que uno alcanza al dejar el trajín, cuando ya no hay más que por qué afanarse. Y aunque todo falte, como dice él, me alegraré, me regocijaré en Dios, porque es mi salvación y mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿Qué aprendemos de Habacuc? Aprendemos que podemos llevarle nuestras preguntas delante de él. Pero más que ser fuerte en lanzar mis preguntas, es ser bien machito para escuchar las respuestas. Y a veces no es ser tan machito para decir las preguntas, sino ser lo suficientemente fuerte para cuando Dios nos hable y nos diga, no aquello que esperamos, sino aquello que esté en su voluntad. Y estemos dispuestos a decir, tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud correcta y esa es la actitud que Habacuc nos enseña para poder enfrentar los dilemas y las grandes preguntas de la vida. Oremos al Señor. Señor, quiero darte gracias por este tiempo que he tenido aquí con mis hermanos. Ha sido un tema largo. Yo te doy gracias, Señor, porque realmente nos inspiras a caminar con Habacuc y a caminar, Señor, haciendo las preguntas que están en nuestro corazón, pero estar dispuestos con valentía a escuchar tu palabra y escuchar que tú nos sorprendes, que tú eres soberano, que tú cumples lo que prometes y que nosotros estamos seguros bajo el amparo de tus alas. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo
Ayúdanos, Señor, a reconocer que aunque la tierra tiemble, Señor, nosotros estamos seguros en ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te alabamos, Señor, por el Evangelio y te alabamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te pedimos que nos bendiga. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús nuevamente. Amén.